la celebramos un día al año, la celebramos todos los días, porque esa es la piedra angular del cristianismo. Cristo resucitó. Cristo no se quedó postrado en una tumba. El Señor no fue como otros líderes religiosos que hoy sus huesos están, si es que existen, están muy secos. Están blanquitos, pero nuestro Señor resucitó. Y nosotros celebramos eso. O sea, por la fe, nosotros creemos profundamente que nuestro Señor resucitó. Ahora, si usted hace una encuesta en este momento, si tuviéramos la oportunidad de hacer una encuesta en este momento, y vamos a una playa, y le preguntamos, y una de las preguntas es, ¿cree en Dios? ¿Cuál usted cree que será la respuesta? Que sí, positivo. Claro que sí. Si le preguntamos a aquel que está preso de su pecado y hoy está manifestando lo que hay en su corazón, si le preguntáramos, ¿crees en Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Crees que Él resucitó? Claro que la respuesta, eso es avasallante, la respuesta sería sí, positivo. Ahora, ¿cuál es el fallo de ese tipo de creencia? El fallo de ese tipo de creencia es lo que vamos a ver nosotros en este día en la Carta a los Hebreos capítulo 11. Vaya a la Carta a los Hebreos capítulo 11. Durante este tiempo hemos estado hablando sobre el tema de la guerra del instrumento de Dios. Y hemos dado un viaje durante todo este tiempo a través de la palabra del Señor, hablando precisamente de ese batallar que hay dentro de nosotros. Y veíamos nosotros últimamente cómo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, algunas cosas que son importantes en esa guerra. Elementos que Dios nos ha dado para que podamos salir nosotros victoriosos en medio de esa batalla. Y entre una de esas cosas hay un texto ahí en ese capítulo 6 de la carta a los Efesios que dice, sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? De la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, si nosotros vamos y le preguntamos a la gente va a decir, sí, yo creo. Ahora, ¿es esa fe real? ¿Es real esa fe? ¿Es la fe que te puede llevar a ti a vencer en tu batalla diaria? Claro que no. Entonces vamos a leer nosotros en la carta a los Hebreos, en ese capítulo 11, lo vamos a tener abierto ahí y vamos a ver a través de él cuál es la verdadera fe que nos ayuda a nosotros a vencer y cuál es esa fe que alcanza como resultado la salvación de nuestras almas. Ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos es maravilloso. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántas veces lo han leído? Muchísimas veces lo hemos leído. Un capítulo que habla acerca de la fe y es una definición de fe. Nosotros podemos hasta leerlo entero en ese día. Capítulo maravilloso. Dice pues la fe. ¿Qué es la fe? Comienza el capítulo dando una definición de lo que es la fe. Lo que Dios dice que es la fe. Dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto,
aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿qué sucede? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué era lo que no se veía? El diluvio, la lluvia, no había llovido. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, ¿qué era lo que esperaba? La ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Cuántos años tenía? 90, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. ¿Cuál es? Esto es la patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuántos van hacia allá? Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había ofrecido la promesa, recibido la promesa, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas, ¿de cuáles cosas? Venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de ¿qué? De sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué tenía por mayores riquezas? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿dónde? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo? Viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿qué sucedió? Fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y por la fe Rahab, ¿quién era Rahab?
La ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, ¿qué experimentaron? Y azotes, y más de esto, ¿qué más? Prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá. ¿Y qué más dice? Angustiado, maltratado, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante que no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Señor, gracias. Gracias por este maravilloso pasaje. Gracias, Señor, te damos por la descripción que hace acerca de la fe y los ejemplos que pones de fe. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tenemos tu palabra, tenemos la revelación tuya a través de tu palabra. Podemos conocerte de manera, Señor, específica a través de tu palabra. Podemos, Señor, leer tu palabra. Podemos atesorar tu palabra. Podemos guardarla en el corazón, como dice el salmista, para no pecar contra ti. Señor, te damos gracias por ella. En esta mañana, Señor, te damos gracias específicamente por este capítulo que habla, Señor, del salón de la fama de la fe, Señor. Ese salón, Señor, donde están inscritos estos nombres de hombres y mujeres que te creyeron verdaderamente a ti. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La fe. Efesios la presenta como un escudo que nos guarda a nosotros contra los dardos de fuego del maligno. La fe. Recuerdo una historia que leí acerca de un alpinista que se había preparado toda su vida para subir a la cima del monte Aconcagua, un monte alto, muy alto en Sudamérica. Se preparó y comenzó a subir la cima del monte. Comenzó a través de su técnica que ellos tienen con sus cuerdas amarradas, van pegando una, se amarran, siguen subiendo. Pero a pocos metros de alcanzar la cima, una tormenta golpeó aquel lugar. Y en medio de esa tormenta, el hombre se cae y se precipita hacia abajo. El hombre va cayendo y se cuenta que él clamó a Dios y le dijo: Dios, sálvame. En ese momento la cuerda le sujetó bruscamente y quedó suspendido en el aire. Se quedó colgando. Y él clama otra vez a Dios y le dice: Dios, ¿qué puedo hacer para salvarme?
y escucha una voz que le dice, corta la cuerda. Y es fácil. Oscuro. Estaba oscuro de noche. No sabe dónde estaba. Y escucha, corta la cuerda. Y él no quiso. La noticia en los periódicos al día siguiente decían que un alpinista había sido encontrado muerto, suspendido de una cuerda a solo unos centímetros del suelo. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la fe que nos ayuda a nosotros a salir airoso en nuestra batalla? ¿Y cuál es la fe que nos ayuda a nosotros a alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús? Porque a veces nosotros tenemos un mal concepto de fe. Si nosotros le preguntásemos, como le decía al principio, a la gente que está ahora en sus bonches, ¿cree en Cristo? Le van a decir que sí. Claro que sí. Pero si usted le agregara una segunda pregunta y le dijera, ¿conoce la palabra de Dios? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería, no. Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? La verdadera fe es aquella que cree profundamente, de todo corazón, lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Y lo que Dios ha dicho está aquí. Esta es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que este libro es la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Entonces la verdadera fe es la que cree lo que Dios ha dicho en su palabra. Eso le faltó al alpinista. Él clamó y todo. Pero le faltó creer que lo que Dios estaba diciendo es verdad. Entonces, nosotros ejercemos fe, permanentemente ejercemos fe, mis hermanos. Permanentemente. Si yo tomo esta silla y voy con confianza y me siento en esa silla, ¿qué yo estoy creyendo? Que la silla me va a soportar. Porque si yo veo algo en la silla que no me va a soportar, yo no creo. Y por no creer, yo no me siento. Así que cada uno de ustedes, al sentarse en esa silla, está ejerciendo su fe. Pero fe en que la silla no le va a fallar. ¿Cuántos se asustan al cruzar un puente? Bueno, yo tengo un compañero de trabajo que le dan unos vértigos y una cosa, y en estos días como que se arriesgó, déjame cruzar a ver lo que sucede, hermano. Cuando iba en medio del puente, el hombre se ha desmayado y de todo. Y uno que llevaba una carretilla vendiendo coco, tuvo que recoger al hombre, montarlo en la carretilla y cruzarlo en la carretilla, porque ya él no podía. Pero cada vez que nosotros cruzamos en nuestro vehículo por un puente, nosotros estamos creyendo que el puente va a soportar el peso del vehículo. Y por eso nosotros cruzamos. Así que nosotros permanentemente estamos ejerciendo fe. Cuando nosotros vamos a un restaurante a comer, hermano, ¿usted está viendo cómo fue preparada esa comida? No. Ni se piensa cómo fue preparada. Y alguien dijo, bueno, el que come afuera en la calle no sabe lo que come. Y es cierto, no se sabe lo que come, pero usted se come la comida. Porque usted está creyendo en su mente que el que la preparó, la está preparando con toda la higiene del mundo. Eso no se sabe, mis hermanos. Entonces nosotros no pudiéramos vivir sin ejercer fe en muchísimas cosas, confianza en muchísimas cosas. El niño
pone su confianza en el papá, y así vamos avanzando, lo mismo igual. No podemos vivir nosotros cuando hablamos de esa vida espiritual si nosotros no tenemos toda nuestra confianza y fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, permanentemente nosotros estamos creyendo. Pero ¿cuál es la verdadera fe? Primeramente vamos a ver algunos versículos en ese capítulo 11, que esa verdadera fe es la que nos mueve a nosotros a accionar. Es la que nos mueve a movernos a nosotros. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, los versículos 14 al 12, míralo ahí. Versículo 14 al 12. 4 al 12. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún hablaba por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe. Y lo que nosotros estamos viendo en ese pasaje específico que nosotros acabamos de leer, es que la fe no es estéril. La fe no es seca. La fe tiene fruto. La fe va acompañada de acción. No es verdadera fe aquella fe que pueden decir todos los que están ahora en su bonche diciendo yo creo. No es verdadera fe, porque la fe produce en nuestra vida un comportamiento diferente, porque la verdadera fe lo afina o lo alinea a lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que es muy diferente a decir yo creo y que en mi vida no se vea el testimonio que produce la fe, a decir yo creo y que en mi vida se vea que verdaderamente Dios está obrando para su gloria y para su honra. Cuando ustedes ven el pasaje, ustedes ven la acción de cada hombre que menciona en ese pasaje específico que hemos leído. Esa carta a los hebreos está hablando de ese salón de la fama de los hombres y las mujeres de la fe. Imagínense ustedes ir caminando por ese salón de la fama. Tenemos tantos museos ahora y tantas cosas que podemos entenderlo bien. Ustedes van caminando y debajo de esos nombres está inscrita una placa que dice lo que pasó por aquellos hombres haber creído. Y a la verdad es que nosotros nos sentimos desafiados cuando leemos esto. ¿Nos sentimos o debemos sentirnos inspirados? No debemos sentirnos, oh, yo no lo voy a lograr. No, esos hombres y esas mujeres fueron iguales que tú y que yo.
con pecado como tú y como los míos, con imperfecciones como las tuyas y como la mía. No fueron mayor que nosotros, no fueron más grandes que nosotros. ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es Dios obrando a través de un hombre y una mujer que le puede creer a Él. Mire lo que pasó. ¿Qué hizo Abel? Por la fe. ¿Qué dice el texto que hizo Abel? Ofreció a Dios mejor sacrificio, más excelente sacrificio. ¿Cuál fue el motor que movió a Abel para ofrecer un más excelente sacrificio que Caín? ¿Cuál fue el motor? Es la fe, mis hermanos, que nos mueve a nosotros para dar lo mejor a Dios. Es la fe que nos mueve a nosotros a hacer las cosas con excelencia para la gloria de Dios. Es la fe la que nos mueve. Entonces no es lo mismo, yo creo allá afuera, que la verdadera fe que está en tu corazón y en mi corazón, porque buscamos agradar a Dios. Pero no solamente Abel, pasamos por el primer personaje, Abel, y dice, por la fe, Abel ofreció mayor, mejor, más excelente sacrificio que Caín. Pero seguimos caminando, moviéndonos en el salón de esos héroes de la fe, y llegamos a un nombre que aparece muy poco en la Biblia. Ese nombre de Enoc no aparece tanto en la Biblia, pero el hombre vivió con una fe tan profunda en su corazón que esa fe lo llevó a agradar a Dios. Caminó con Dios, dice la palabra. Anduvo de brazo, de mano con Dios, y el motor que le llevó a él a andar agarrado de la mano de Dios, ¿cuál fue el motor? La fe. Y dice ahí que no vio muerte, sino que fue traspuesto. Dios se lo llevó. Pero seguimos caminando a través del salón de la fama de los héroes de la fe, y nos topamos con otro nombre que sí es mayormente conocido. ¿Cuál es el nombre? Noé. ¿Le creyó Noé a Dios? ¿Le creyó a Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que Noé le creyó a Dios? ¿En qué circunstancia le creyó a Dios? ¿Cómo conocemos a nosotros a Noé? ¿En qué contexto conocemos a Noé? Estamos conociendo a Noé en un contexto de juicio. Cuando el juicio de Dios caería sobre la tierra. ¿Cuál fue el juicio? ¿Cómo se manifestó el juicio de Dios? A través del diluvio. No había llovido nunca y Dios le dice, Noé, prepárate un arca que voy a enviar un diluvio. Y había que creerle a Dios en esa circunstancia cuando nunca había llovido. Había que creerle a Dios, mis hermanos. Nunca había llovido y Dios le dice, voy a enviar un diluvio, prepárate un arca. ¿Qué tiempo duró él preparando el arca? 100 años. Y es fácil, se necesita fe para usted trabajar 100 años. Construyendo un asunto que no, para el razonamiento humano no era necesario. Nunca había llovido. ¿Para qué? Sí, prepáratela, porque viene un diluvio y ahí tú vas a llevar una pareja de cada animal, 7 parejas de cada animal limpio, una de cada animal inmundo, no sé. Ahí se necesitaba fe para hacer algo así. Locura, locura, hermano. Locura para todos los que estaban allá, que le decía, mire, arrepiéntanse, va a venir un diluvio. ¿De qué tú estás hablando? Eso nunca se ha oído. Nosotros no conocemos ese concepto. Va a venir, mire, del cielo va a venir lluvia, va a venir agua del cielo. No, pero eso nunca ha sucedido. Y el hombre, en medio de la burla de la gente, con los hijos, seguía martillando ahí su palo y su cosa. Se necesitaba fe para eso. Pero yo quiero que nosotros veamos nuestra fe
viéndola a ese nivel. 100 años cortando palos. ¿Y de qué tamaño eran los palos? Que supieras que no se desarmara en toda esta agua llevándolo de un lugar a otro. Y con este cargamento encima. Y todo este alimento que hubo que meter a esta embarcación para esos animales, porque él tampoco sabía qué tiempo iba a durar ahí adentro. Se necesitaba fe para eso. Mis hermanos. Los grandes proyectos de Dios necesitan fe. Pero seguimos nosotros caminando por el salón de los héroes de la fama de la fe y nos encontramos con otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre? Abraham. ¿Se necesitaba fe para hacer lo que Abraham hizo? Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y el hombre dice, amén, me voy. ¿Cuáles de las mujeres que están aquí tienen esposos? Esposos. Si un día su esposo llega a la casa y le dice, mujer, prepárate porque Dios me dijo que nos vamos. ¿Y a dónde nos vamos? El único problemita es que él no me dijo a dónde nos vamos. Él me dijo que nos vamos. ¿Cuál sería la reacción? Yo creo que Sara necesitaba más fe que Abraham. Porque esa gente vivían cómodo, mis hermanos. Esa gente vivían en una metrópolis de la más avanzada de ese tiempo. Ur de los Caldeos. Cuando usted estudia la historia y ve los descubrimientos arqueológicos que se han hecho, eso era una metrópoli avanzada con relación a los otros pueblos. Y entonces Abraham tiene que decirle a Sara, vamos a salir, Sara, prepara algunas cositas que nos vamos. Y el hombre salió demostrando que había verdadera fe. Sara demostrando que sí, ella también creía. Pero ¿qué más hizo Abraham para demostrar su fe? Dios le dice, mira, sacrifícame a Isaac, tu hijo, tu único. Imagínese usted cuando este hombre va y también le dice a la mamá, Dios me dijo esto. Mi hermano, a Dios que nos ayude en este tiempo para nosotros poder demostrar nuestra fe. Esa fe que nos ayuda a vencer al enemigo, esa fe que nos ayuda a agradar a Dios y esa fe que nos lleva rumbo a la vida eterna en Cristo Jesús. A Dios que nos ayude. Pero ese hombre salió de ahí y él ni siquiera tenía su vista puesta aquí en la tierra. Dice ahí el texto que él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él estaba mirando más allá. Y seguimos caminando y vemos lo que hizo Isaac, vemos lo que hizo Jacob, vemos lo que hizo José, vemos lo que hizo Moisés y vemos lo que hizo Rahab la ramera. Cuando nosotros vemos todo esto, hay un denominador común. La fe, pero la fe que lo llevó a accionar. Porque la verdadera fe no es pasiva. La verdadera fe es activa. La verdadera fe nos lleva a vivir de tal manera que agradamos a Dios. Accionando en nuestra vida para agradar a Dios. Mire los verbos que aparecen al lado de cada uno de ellos. Abel, ¿qué hizo? Ofreció. Enoc, ¿qué hizo? Agradó. ¿Qué hizo Noé? Preparó. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Qué hizo Isaac? Bendijo a los hijos. ¿Qué hizo José? Dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué hizo Moisés?
escogió, se rehusó, escogió, tuvo por mayores riqueza los vituperios de Cristo que la comodidad del palacio. ¿Qué hizo Rahab? ¿Quién era Rahab? Ramera. ¿Y qué es ramera? Y si a nosotros también nos hacen otra preguntita acerca de Rahab, nos la traen ahora mismo, ahí mismo nos la traen. Mire, esa es prostituta. Ella merece ser salva. El legalista dice, ahí no hay nada que buscar. Pero el hombre de verdadera fe dice, Dios puede hacer un milagro. Rahab, vienen los espías y ella andan persiguiendo a los espías porque ya se dieron cuenta de que ellos estaban ahí, la gente de Jericó, y ella los esconde. ¿Sabe por qué lo escondió? ¿Cuál fue el móvil, el motor que la movió a esconderlo? La fe. Y uno se pregunta, Dios mío, ¿y qué información tuvo esta mujer acerca de lo que Dios haría a través de ese pueblo llamado Israel? Que esa mujer, creyéndole a Dios, esconde los espías sabiendo que Dios, los israelitas, iban a conquistar ese pueblo. De tal manera que los espías le dicen, pon una cuerda, una cinta en tu ventana, rojo, carmesí, para que nos demos cuenta dónde tú estás y tu familia, y así te puedas salvar. Y después esta mujer sale en el salón de los héroes, el salón de la fama de los héroes de la fe. ¿A quién se le ocurre tal cosa? ¿Sabe a quién se le ocurre? A Dios, que salva a aquel que cree en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando vemos lo que pasó, cada quien mostró la evidencia de su fe. Porque la fe no se queda sentada. La fe se mueve conforme a lo que Dios ha dicho. La fe es creer lo que Dios ha dicho y porque creo lo que Dios ha dicho, entonces me muevo en base a lo que Dios ha dicho. Por eso dice ahí, por la fe los antiguos alcanzaron testimonio. Es que nuestra vida debe responder a esa fe. Si mi vida no responde a la fe puesta en la palabra de Dios, entonces verdaderamente yo no creo eso. Porque la verdadera fe nos lleva a nosotros a actuar conforme a la palabra de Dios. Pero esa fe nos lleva a nosotros, hermano, a apuntar siempre a lo eterno, a mirar siempre a lo eterno, esperar siempre a lo que está por venir, a lo que Dios ha prometido. ¿Hay promesas de Dios que no se han cumplido todavía en nosotros? ¿Hay promesas? Claro, ¿cuál promesa? Esperamos. Esperamos que Él retorne por nosotros a este mundo. Esperamos que Él vuelva. ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? Amén, esa es nuestra esperanza. Es la fe puesta y esa fe me ayuda a mí a cada día tratar con todas mis fuerzas de vivir conforme a lo que Dios quiere, porque yo creo que Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia limpia y por una iglesia sin arruga. Es por la fe que marchamos cada día. Es por la fe que evadimos todo lo que no le agrada a Dios. Porque es el pecado que mora en mí pecamos, pero estamos luchando permanentemente. Y el motor de esa lucha es la fe que está dentro del corazón nuestro. Es lo que nos mueve. Así que la verdadera fe también, en segundo lugar, está mirando a lo que Dios ha prometido, a lo eterno. Mire los versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos, lo que mencionan ahí, lo que han mencionado. Murieron, dice ahí, sin haber recibido ¿qué?
sino mirándolo de lejos. ¿Y qué más? Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que peregrino sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, cuando Abraham salió de Ur, ya no se quedó pensando en Ur, se quedó mirando esa ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice, pues si hubieran, el 15, estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios llama a Abraham, y Abraham sale caminando de la tierra de Ur, dejó todo allá. Pero el hombre sale caminando creyendo que lo que Dios le había prometido es verdadero. Y el hombre sale caminando ya y se olvida de lo que queda atrás. Y él va mirando a lo que está en el futuro. Y lo que él va mirando en el futuro es la ciudad que Dios ha preparado. Mis hermanos, ¿qué ciudad tú estás mirando en este momento? Mientras pasamos nuestro peregrinar por esta tierra, ¿qué es lo que hay en tu corazón y en tu mente? ¿Tus ojos están puestos aquí o tus ojos están puestos allá? Si tus ojos están puestos aquí, habla de tu fe, de la fe que tú tienes. Pero si tus ojos están puestos allá, también hablan de tu fe. Y la diferencia es, cuando tu fe está puesta aquí, no es verdadera fe. Pero cuando tu fe está puesta allá, esa es la verdadera fe que Dios ha puesto en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, razonable, ¿verdad? Porque si yo solamente estoy dependiendo de lo que tengo, de mi trabajo, de eso, de lo otro, y si me hablan de muerte, eso me aterra y no quiero saber. Entonces, ¿dónde está la fe? ¿Es verdadera fe? ¿Es esa fe la que te salva de los ataques del enemigo? ¿Es esa fe la que te va a llevar al cielo? No, mis hermanos. La verdadera fe es poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque muertos somos, dice Colosenses, y nuestra vida está escondida en Dios, con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿De dónde esperamos, dice el texto de Colosenses? Aquel que viene para salvarnos. ¿Cuánto están esperando su Salvador? Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Así que mis hermanos, esa gente salieron de ahí, pero su vista, la verdadera fe lo llevaba a mirar lo que Dios había prometido. Tercer lugar, la verdadera fe. La verdadera fe nos lleva a pagar un precio alto. Mire esos versículos que están ahí. Primeramente veamos el 32 al 34, ¿qué dice? ¿Y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Por la fe, ¿qué hicieron? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Maravilloso el resultado de la fe. La fe te lleva a ti a hacer cosas que un incrédulo no la puede hacer. Y hasta ahí está maravilloso, el asunto está bien, está nítido. O sea, si la fe es eso solamente, entonces está bien, y me parece que la iglesia de este tiempo entiende que esa es solamente esa parte de la fe es importante. Me parece que cuando
nos hablan a nosotros de lo que nosotros queremos oír, entonces nosotros estamos enfocados en esas cosas que nos pueden exaltar y nos pueden, wow, lograste esto porque le crees a Dios, hiciste esto porque le crees a Dios. Pero la carta a los Hebreos, ese capítulo 11, muestra una cara de la moneda que a nosotros no nos gusta ver. Y es lo que demuestra la fe real con mucho más fuerza. Miren los versículos ahí, 35 al 38, que demuestra la fe, la verdadera fe. Las mujeres recibieron sus muertos, ya empieza a hablar de muerte, mediante resurrección. Mas otros, ¿qué sucedió con ellos? No aceptando el rescate a fin de obtener, ¿qué? Mejor resurrección. Otros experimentaron, ¿qué? ¿Qué más? ¿Y qué más? Prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué le parece? Esos hombres pagaron un precio demostrando que verdaderamente creían en lo que Dios había prometido. Pero esa parte no nos gusta. Porque a ti y a mí no nos pueden topar ni con el pétalo de una rosa. Y si nosotros vemos algo que amenace nuestra vida, entonces tomamos el refrán que dice, ¿cómo dice? Aquí es mejor que digan, que vean los rebalones. Entonces, se demuestra la fe cuando sufrimos por la causa de Cristo. No hubo amén. Se demuestra la fe cuando lloramos por causa de Cristo. Cuando somos perseguidos por la causa de Cristo. Cuando somos muertos por la causa de Cristo. Cuando somos encerrados por la causa de Cristo. La pregunta en esta mañana es, ¿estamos preparados nosotros para demostrar ese tipo de fe? Como el niño aquel que le había dicho de que un grupo de islamistas lo tomaron prisionero porque era cristiano, se convirtió a Cristo, y convertirse a Cristo en estos países musulmanes es una afrenta terrible, porque eso es algo que va en contra, radicalmente en contra de lo que ellos creen. Ese niño se convierte y entonces le informan a los tipos de la ciudad que tienen que ver con esto, lo agarran, lo empiezan a torturarlo y le dicen, tú niegas a Cristo y te perdonamos la vida. Y el niño, asustado y llorando, le dice, yo no puedo negar a Cristo, porque Él es que me ha dado verdadero sentido para vivir. Yo no puedo negar a Cristo. Y sencillamente terminaron matándolo. Ahí dice todas las cosas que esas personas sufrieron porque creían. Y sabe que nosotros le llevamos una ventaja extraordinaria. Porque ahí dice ese pasaje que ellos no vieron, no llegaron a ver materializada la promesa que Dios le había hecho. ¿Cuál es la promesa que Dios le había hecho? ¿Cuál es? Cristo es la promesa que Dios le había hecho. Cristo es la promesa desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda esta Biblia habla de Cristo. Es la historia del Salvador. Y esa gente iban caminando, iban viendo que Dios había hecho una promesa de un Salvador. Ellos iban caminando y viendo la promesa. Y en ese caminar, unos fueron muertos, unos fueron apedreados, otros fueron encerrados, otros fueron maltratados, otros hicieron de todo, pero ellos se mantenían viendo
mirando la promesa de Dios que es Cristo, hermanos míos? ¿A quién estamos nosotros mirando en este tiempo? ¿Estamos mirando a Cristo en todas las circunstancias de nuestras vidas? ¿Estás mirando a Cristo cuando tienes problemas? ¿Estás mirando a Cristo cuando está pasando por algún momento difícil en tu vida? ¿Estás mirando a Cristo cuando se burlan de ti? Puedes levantar tu voz y decir: Cristo es el verdadero Salvador, cuando estás en medio de gente que sabe que te van a avergonzar y se van a burlar de ti. ¿A quién está mirando? Esa gente, dice el texto, que lo miraron de lejos. Lo creyeron y le siguieron esa promesa. Lo miraron de lejos, lo creyeron y lo saludaron de lejos y siguieron a la eternidad con una muerte violenta, como lo dice ahí. ¿Sabe que nosotros no estamos esperando que se cumpla esa promesa? Porque ya la promesa se cumplió en el Calvario. Cristo murió por ti y Cristo murió por mí. Y hoy tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros no estamos esperando que se cumpla la promesa de un Salvador que va a una cruz. Ya nosotros lo vimos, está allá atrás, ya pasó, mis hermanos. Así que nuestra vista, la verdadera fe, es mirar a ese Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo logró, que fue tu vida eterna y mi vida eterna en esa cruz. ¿Cuánto alaban a Dios por esto? ¿Cuánto alaban a Dios porque Dios cumplió su promesa en el Calvario? Ahora vamos caminando y nuestra fe está puesta en Cristo Jesús, en lo que hizo allá en la cruz. Y también nuestros ojos están puestos en esa patria celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene, mis hermanos. Como Dios cumplió la promesa allá atrás, esa también se cumplió. Y podemos caminar nosotros seguros con nuestra vista puesta en Cristo Jesús y esperando el cumplimiento de esa promesa. ¿Sabe por qué esta carta a los Hebreos se escribe? Porque esos creyentes, hebreos, judíos, que se habían convertido, estaban en medio de una persecución tenaz. Estaban siendo perseguidos por su fe en ese momento. Y al ser ellos judíos, entonces estaban ya por el sufrimiento y la persecución y lo que estaban pasando, ellos estaban cavilando y estaban diciendo: wow, pero tal vez nos equivocamos. Tal vez nos equivocamos. Volvamos otra vez al rito de sacrificar los animales, de ofrecer ofrenda en el templo. Vamos a volver. Estaban ahí entre dos pensamientos. Y entonces el escritor de la carta a los Hebreos le escribe diciendo: ustedes no tienen que estar desanimados, porque lo mejor y lo superior es Cristo. Es superior a Moisés, si usted lee la carta. Es superior a los sacrificios de animales. Es superior a los ángeles. Es superior a todo. El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico. Cristo es el superior. Y él está diciendo, en medio de esa batalla que ellos tienen, una batalla que ahí es donde la fe comienza a vacilar, él está diciendo: no, su fe, mantengan su fe, porque Cristo es el verdadero Mesías que ya ha venido y ha muerto en una cruz. Mis hermanos, nuestra fe vacila a veces. Nuestra fe vacila. Vacila nuestra fe, claro que sí. Vacila nuestra fe cada día. Pero Dios quiere decirnos a nosotros: sigue creyendo. Sigue creyéndole a Dios. Sigue caminando. Hoy el día de tu salvación está más cerca que el día que creíste. El día de tu redención. Ya faltan menos días. ¿Cuántos años tiene el que mayor tiempo tiene que crea al Señor aquí? ¿Quién es? Altagracia, Lumi. ¿Cuántos años, Lumi?
creyéndole al Señor, 47 años. La hermana Silvia, 47 también. Hoy está más cerca el día de la redención que aquel día cuando ustedes creyeron. Mis hermanos, hoy está más cerca el día de la redención. Podemos seguir avanzando, caminando, creyéndole a Dios y esperando esa manifestación gloriosa cuando Él venga. No hay nada en este mundo que se le compare. No hay nada que el mundo nos pueda ofrecer que se le acerque ni siquiera infinitamente. Dios enviará a su Hijo por su pueblo, que eres tú y que soy yo. Aleluya. Alaba a Dios en esta mañana. Bendito Dios. Aleluya. Así que mis hermanos, la verdadera fe está enfocada en Cristo Jesús. Mire que cuando él termina el capítulo 11, hablando de toda esa gente maravilloso que ejercieron su fe en Cristo Jesús, esperando la promesa de Dios, él comienza el capítulo 12 diciéndonos a nosotros. ¿Cómo el título del capítulo 12? ¿Por qué? Porque a quien hay que imitar verdaderamente, nuestro ejemplo. Mire que ahí hubieron gente que hicieron cosas extraordinarias por la fe, pero los ojos nuestros no estarán sobre Moisés, los ojos nuestros estarán sobre aquel que es el autor y es el consumador de la fe. Ese es Cristo. Así que esa verdadera fe nos lleva a nosotros a mirar a Cristo.